Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy y habíamos quedado en el análisis de lo que es la escritura de Constitución, el artículo 352 del Código de Comercio, e ir relacionando el artículo 352 naturalmente con lo dispuesto en la Ley 3.918 sobre sociedades de responsabilidad limitada en aquellos aspectos naturalmente que tengan relación, eh, que se relacionen, que se vinculen. Estábamos en el numeral primero del artículo 352 del Código de Comercio referente al nombre, apellido y domicilio de los socios y habíamos hecho el análisis en relación con cómo se vincula esto, se asocia esto con la comparecencia, a propósito de que esto debe ir la individualización en esta escritura pública, en los términos del Código Orgánico de Tribunales, donde decíamos que hay que individualizar también a los comparecientes y se presente que no siempre son parte en el contrato. En ese sentido, me gustaría hacer presente que en el caso de la ley 3.918, a propósito de la individualización de los socios, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la ley limita, valga la redundancia, limita el número total de socios que puedan formar parte de una sociedad de responsabilidad limitada. No encontramos esa limitante en el caso de la sociedad colectiva comercial, ¿ya? Y nos señala expresamente el artículo 2, inciso segundo de la ley 3.918 sobre este punto, de lo que nos interesa, nos dice que estas sociedades, artículo 2, inciso segundo, nos dice estas sociedades no pueden tener por objeto negocios bancarios y dice, y el número de sus socios no podrá exceder de 50. De tal manera entonces que en este punto, en lo que dice relación con la individualización de los socios, hacer presente que en las sociedades de responsabilidad limitada, el número de socios no puede superar los 50. Y ahí lo que hemos planteado en otras oportunidades, en torno a que cuando hablamos de socios, hablamos que pueden ser personas naturales y o jurídicas, no pueden superar los 50, personas que pueden ser de derecho público, de derecho privado, con nacionales, extranjeros, en fin, no puede superar los 50. Por lo tanto, si hay el día de mañana una sociedad de responsabilidad limitada, invento, una corporación que tiene como socio en una sociedad de responsabilidad limitada, esa corporación tiene 500 miembros que forman parte de la corporación, para todos los efectos legales se entiende que esa sociedad tiene entonces un socio corporación y a lo mejor otro socio al lado persona natural. ¿Cuántos socios tiene entonces esa sociedad de responsabilidad limitada? Respuesta dos. Una persona jurídica, que es una corporación, que en su interior puede tener, sigo mi ejemplo, 500 personas y al lado una persona natural. Y eso no es ningún problema desde el punto de vista jurídico. No se vulnera la norma del artículo 2 en torno a que no puede tener 50 o más socios la sociedad de responsabilidad limitada. Eso es importante también aclararlo. Y cerraba, en este punto, cerraba la clase anterior con la idea de que el error que lleva a duda en torno a la identidad de las personas que forman parte de la sociedad eh, puede dar origen a un vicio formal, pero saneable, naturalmente, porque se constituye la sociedad por escritura pública o instrumento reducido de escritura pública o instrumento protocolizado. En cambio, si uno entiende que el error es de tal envergadura, de tal entidad, de tal peso, que acarrea dudas en torno a quién es la persona natural o jurídica que está formando parte de la sociedad, bueno, ahí es necesario sanearla, procedimiento que en su momento veremos conforme a la ley 19.499. Bien, veamos el segundo requisito esencial en el contrato de sociedad, que es valga la redundancia, el del numeral 2 del artículo 352, que habla de la razón o firma social. La razón o firma social. Bueno, este es también un elemento esencial por cuanto el legislador no puede suplir la ausencia, la omisión de los socios en torno a lo que es la razón o la firma social. No tendría de qué manera poder por defecto el legislador establecer cómo se habría conformado la razón o firma social. Por eso, insisto, es una cláusula esencial, es decir, el legislador no puede suplir su silencio. Luego, la omisión o cómo este esté configurado de un modo distinto al que ordena la ley va a importar la nulidad que puede ser absoluta o saneable. Aquí, en este punto, es importante indicar en el artículo 352, numeral 2, que este es un elemento que es fundamental, es un elemento característico de lo que es la sociedad,
forma parte naturalmente de un atributo de la personalidad, porque dice relación, coadyuva en lo que es la individualización de la sociedad, permite distinguirla naturalmente, diferenciarla en lo que es el tráfico jurídico, en el tráfico social, diferenciarla de otra sociedad. Sin perjuicio de ello, la ley, eh, a propósito de la sociedad colectiva comercial, y aquí vamos a hacer la diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada, la ley en este caso establece, ordena que la forma en la que se construye la razón social difiere de la colectiva comercial en torno a la sociedad de responsabilidad limitada. La forma en la que se va a elaborar, se va a conformar lo que es la razón social, bueno, difiere de lo que es en el caso de la sociedad colectiva respecto a lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. En la primera, nos vamos al artículo siempre del Código de Comercio, artículo 365 del Código de Comercio, artículo 365 del Código de Comercio, donde se hace referencia, donde se hace mención a la forma en la que se construye la razón social en una sociedad colectiva comercial. ¿Qué es lo que nos dice en ese punto? Nos señala que la razón social, dice, es la fórmula enunciativa de los nombres, ya sea de todos los socios o de alguno de esos socios, con la agregación de la palabra y compañía. Entonces, en la sociedad colectiva comercial, la forma en la que se construye la razón o firma social es con el nombre, ya sea de uno de los socios o de todos los socios o de alguno de los socios. Por lo tanto, uno podría decir, tengo tres socios, voy a poner la razón social de dos de ellos, ¿bien? O de todos ellos, o de uno de ellos, pero hay que agregar a ese punto, hay que agregar la expresión y compañía. Y esta expresión y compañía responde naturalmente a los diversos tipos societarios con que nos vamos a encontrar, con que nos vamos a ir familiarizando y vamos a ir estudiando en nuestro derecho, y por lo tanto presta esta utilidad para reconocer a una sociedad de otro tipo social. Ahora, esta no es una frase sacramental en la que tenga que efectivamente ponerse la expresión completa y compañía. Perfectamente tú puedes abreviarla y ponerle y cia, ¿ya? La expresión CIA, CIA, con tilde en la I, CIA, ¿ya? Y eso no conlleva una sanción. Mi recomendación siempre en ese sentido es que ocupe las dos, es decir, pongas invento Hugo, Paco y Luis y compañía, o también conocida como Hugo, Paco y Luis y CIA. ¿Bien? Entonces ahí te caben las dos posibilidades, porque hay veces que algunos acreedores, sobre todo los bancos, son muy quisquillosos, muy celosos respecto a la forma en la que se construye la razón social en ese sentido, ¿ya? Si nosotros revisamos la ley 19.499, también en este punto eh, nos indica, nos señala, artículo, el artículo 9 nos dice que letra A. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 9 letra A de la ley 19.499? No sé si alguien la tiene a la vista. Artículo 9 de la ley 19.499 en su literal A. Yo lo tengo, profesor. Adelante, señor Chacana. Muy buenas ¿Se tardes. escucha? Súper bien. Artículo 9. No constituye vicios formales de nulidad de una sociedad o de sus modificaciones y por lo tanto no requieren ser saneados los siguientes errores que puedan cometer las correspondientes escrituras públicas o sus extractos inscritos o publicados. Letra A. A. Errores ortográficos o gramaticales o la contracción o resumen de las palabras, si de ello no pueden derivarse dudas en cuanto al sentido de la estipulación. Esta regla se aplicará aun cuando se trate de expresiones que constituyan una formalidad legal. Perfecto. Se lo agradezco. ¿Se fija entonces, alumnos, alumnas, se fija entonces, contraer una palabra, abreviar una palabra, no constituye un vicio formal, por lo tanto no requiere el saneamiento en ese sentido, porque no debe dejar dudas en torno a cuál es el tipo social. Entonces, como en este caso sería ICIA, Hugo, Paco y Luis y compañía, o Hugo, Paco y Luis y CIA, queda claro que el tipo social al que estamos aludiendo se refiere o guarda relación con
en este caso la sociedad colectiva comercial, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo presente respecto a la forma en la que se elabora la razón social a la luz del artículo, como decíamos, 365 del Código de Comercio, que indica la idea de agregar estas palabras. Ahora, si nosotros nos vamos a la ley 3.918, encontramos también una forma en la que se debe nombrar, que se debe establecer la razón social de la sociedad, en este caso de responsabilidad limitada. Y la encontramos en el artículo 4 de la ley 3.918. Si revisamos el artículo 4 en su inciso primero, eh, hay una regla especial respecto a cómo se tiene que constituir la razón social de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Leo. La razón o firma social podrá contener el nombre de uno o más de los socios o una referencia al objeto de la sociedad. Seguido, en todo caso deberá terminar con la palabra limitada, sin lo cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales. Esto es clave, esto es un elemento clave a lo largo del desarrollo de una sociedad de responsabilidad limitada, al momento que tú la constituyes, y es una situación muy importante que hay que tener presente. Acá la ley, si te fijas, da una segunda variante. El Código de Comercio a propósito de las sociedades colectivas nos dice nombre de todos los socios o de alguno de los socios más la palabra y compañía. Acá nos dice, ok, el nombre de uno más de los socios, ahí semejante al Código de Comercio, pero dice, o también puede haber una referencia al objeto social, referirlo. No es necesario que desarrolles y explicites todo el objeto social, solo una referencia al objeto social. Mi recomendación es que sea una referencia al objeto, ya vamos a hablar un poco del objeto nuevamente, una referencia a cuál es el objeto más importante, más significativo dentro de lo que dice relación con la sociedad, una referencia. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, podría ser tornillo del Elqui, por ejemplo, porque hay, o tornillo y tuerca, ¿sí? Seguimos con la idea de que tenemos una sociedad que fabrica tuerca y tornillo, ¿ya? Pero lo interesante está la segunda parte de este mismo articulado, inciso primero, cuando dice, en todo caso, debe terminar con la palabra, comillas, limitada. Entonces tú no tienes que poner Hugo, Paco y Luis, compañía limitada, o tornillos de Elqui, compañía limitada. Esta expresión es una expresión sacramental, es una expresión que debe estar presente porque la sanción es bastante grave, como nos dice la norma. Sin lo cual, o sea, el no agregar al finalizar la expresión limitada, sin lo cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales. O sea, si no la incorporamos, va a decaer la norma en torno a que la responsabilidad va a ser limitada y va a tener una responsabilidad propia de las sociedades comerciales. Lo pregunté la tarde de ayer, las sociedades comerciales, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen? Tienen una responsabilidad, si es comercial, tiene una responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces, acá te está diciendo la norma, sin la cual todos los socios serán solidariamente responsables de obligaciones sociales y además la responsabilidad es ilimitada. Entonces, eso es importante. Entonces, si volvemos al ejemplo, podemos poner Hugo, Paco y Luis y compañía limitada o tornillo y tuerca y compañía limitada. Lo que no podría ocurrir nunca es que tú pongas, por ejemplo, tornillos y tuercas y compañía limitada de Chile. ¿Por qué? Porque no estaríamos cumpliendo con la expresión que nos dice la norma en ordena que debe terminar con la expresión limitada. No puede haber nada después de el limitada para allá, porque lo contrario podría ocurrir que se entienda en un pleito, enseguida, don Luis, en algún pleito, en alguna situación, sobre todo con los acreedores, sobre todo cuando estos son los bancos, que puedan demandarte solidariamente y responsable a los socios de las obligaciones sociales. Ahora sí, señor Matus, dígame. Profesor, en este caso no es que degenere en una sociedad una sociedad, perdón, colectiva mercantil, sino que lo único que cambia es la responsabilidad, ¿cierto? Correcto, no es que la sociedad mute a una sociedad colectiva comercial, sino que la responsabilidad es semejante o equivalente a lo que ocurriría en una colectiva comercial, que sería solidaria e ilimitada. Y eso es muy grave porque justamente lo que buscan los socios al momento de constituir este tipo de sociedades de responsabilidad limitada, que como hemos venido sosteniendo es la regla general en materia de sociedades de personas, justamente lo que buscan es desmarcarse de ese carácter ilimitado de la responsabilidad por las obligaciones sociales y que sea al revés, limitado, circunscrito al aporte que ellos han efectuado. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, un error muy grave si se llegara a cometer, cuestión que por cierto no, espero que nunca ocurra, que nunca acontezca, ¿ya?
Entonces, volviendo al punto, estamos en el artículo 352, analizando un requisito esencial, como es la razón o firma social. Para cerrar en ese sentido, me gustaría reiterar, cuestión que creo que lo vengo señalando desde el semestre pasado, como Derecho Comercial 1, no confundir la razón o firma social, que sería el equivalente al nombre para nosotros, las personas naturales, con el nombre de fantasía, ¿ya? El nombre de fantasía es, como el nombre lo indica, un nombre que te permite a lo mejor posicionarte en el mercado, posicionarse ante el consumidor, ante el nicho de negocios que se quiere desarrollar, que se quiere llevar adelante, un nombre que sea de fácil recordación, que pueda tener en ese sentido en el mercado un carácter mucho más atractivo. Y es interesante porque ese nombre de fantasía es objeto también de tráfico jurídico, es decir, nosotros podemos marcarizar el nombre. Entonces, invento. Nuestra sociedad, la razón social va a ser Tornillo y Tuercas del Elqui, por ejemplo, y compañía limitada, y como nombre de fantasía, Topín, estoy inventando. Topín, ¿ya? Bueno, este nombre de fantasía yo también recomiendo que vaya inserto dentro de la escritura de constitución. Entonces tú puedes poner que la razón o firma social de la sociedad será Tornillo y Tuercas del Elqui y Compañía Limitada, o Tornillo y Tuercas del Elqui y CIA LTDA, es decir, nuevamente abreviamos la expresión compañía en CIA y limitada en LTDA, ya sabemos que eso en la construcción de palabras no es un vicio de forma, pero que también para su vinculación con los acreedores, en especial con los bancos, se reconocerá como TOPIN, por ejemplo, ¿ya? Y esto es importante porque este nombre con el cual, de este nombre de fantasía, puede perfectamente ser objeto, reitero, de protección jurídica a través de lo que es la ley de propiedad industrial en la modalidad de una marca comercial. En cambio, la razón o firma social no, porque tiene justamente el tratamiento, como indiqué, de ser el equivalente a nosotros las personas naturales de nuestro nombre. De hecho, la ley expresamente eh, lo señala así. Eh, Leamos el artículo 369 del Código de Comercio para ver si se entiende de una mejor forma lo que estoy desarrollando. 369 del Código de Comercio. En la Lo ven- tengo a la vista, ¿lo leo? Adelante, sí, por favor. Artículo 369. La razón social no es un accesorio del establecimiento social o fabril que constituye el objeto de las operaciones sociales y por consiguiente no es transmisible con él. ¿Te fijas? Entonces, ahí ustedes pueden apreciar, alumnos, alumnas, que la norma del 369, a mi juicio, es bastante categórica. No es un accesorio del establecimiento de comercio. La marca sí lo es. Tú puedes marcarizar el nombre Topín, pero la razón social no. No es, dice un accesorio del establecimiento que constituye la base de la operación y por consiguiente no es transmisible con él. ¿Por qué? Porque si no te estarías desprendiendo de tu nombre, como lo que ocurre con nosotros, ¿ya? Ahora, eso no nos lleva a pensar que no podemos modificarlo. Sí, lo podemos modificar. El día de mañana la razón social la podemos modificar, es dinámica y eso va a ser objeto de una, valga la redundancia, una modificación de la escritura de sociedad. Te pongo un ejemplo. Si un socio ha muerto, si un socio se ha retirado, tienes que modificar la razón social. Entonces allí donde estaba Hugo, Paco y Luis, y Hugo ya se va y nos queda a Paco y a Luis, ya sea porque Hugo se fue o porque murió, se reforma la razón social. Tienes que construir una razón social y eso darlo a conocer, darlo a informar a los terceros, ¿ya? Y eso, reitero, es un elemento que hay que tomar en consideración para efectos de la modificación de la razón social. Lo mismo si la sociedad el día de mañana se disuelve. También tienes que informar esa situación y la razón social cambia. Y va a llamarse, por ejemplo, Hugo, Paco y Luis y compañía limitada, comillas, en liquidación. ¿Ya? Entonces, la razón social es un elemento esencial, sí, va en la escritura social, el legislador no tendría cómo haber entendido que por omisión, por silencio de los socios, la razón social sería tal o cual, por lo tanto es un elemento esencial, pero también es posible que pueda sufrir modificaciones, insisto, si un socio fallece, si se retira,
Si la sociedad se disuelve, bueno, va a haber que modificar en ese sentido la razón social. Insisto, no es obstáculo a que también comparta un nombre de fantasía, en cuyo caso este sí puede marcarizarse, este también tiene protección jurídica en los términos de una propiedad incorporal, como nos señala la Constitución, en el 19 número 25, una propiedad incorporal, y en el caso de la ley, la 19.039, 19.039, a propósito de la propiedad industrial, tú puedes marcarizar ese nombre. La razón social no se puede marcarizar. El propio código nos dice, forma parte de un atributo de la personalidad que no es un accesorio de la sociedad. No sé si de lo dicho hasta acá hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Profesor, con marcarizar, ¿a qué se refiere en cuanto al nombre de fantasía? Eh, ¿Entendió la pregunta? lo que pasa, José, es que yo no sé si yo tengo la conexión débil o usted la tiene débil y la entendí muy poco. ¿Me la puede repetir, por favor? Cuando dijo que el nombre de fantasía se puede marcarizar, ¿a qué es lo que se refiere? A que puede ser que tú lo puedes convertir en una marca comercial. Entonces, por ejemplo, por eso decía Topín. Esa puede ser la marca comercial y nosotros abrir sucursales y entender que tenemos tornillos y tuercos, Topín, etcétera. Pero la razón social de la compañía es Hugo, Paco y Luis y compañía limitada o tornillos y tuercas del Elqui limitada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Coca-Cola. ¿Ya? Esta clase no lo auspicia nadie, pero para dar un ejemplo. Coca-Cola es la marca. ¿De quién? De Embotelladora Andina. Entonces ahí sabemos, Embotelladora Andina es la razón social. Pero ¿cómo se va a conocer? A través de Coca-Cola, por ejemplo. ¿Ya? Arcos Dorados, esa es la razón social. ¿De qué? McDonald's. ¿Te fijas? Ahí está la diferencia. Entonces McDonald's la puedes marcarizar, la puedes vender, puedes ceder incluso esa marca temporalmente o a perpetuidad a terceras personas. ¿Ya? Entonces tú te puedes desprender de eso, pero no puede ocurrir lo mismo con la razón social, insisto, la cual podrá modificarse a la luz de ciertos elementos que hagan necesario su modificación: muerte de un socio, disolución de la compañía, retiro de algún socio, en fin, o incorporación de algún socio. No sé si ahí queda más claro. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta en relación con este punto? Bien, el capital. Otro de los requisitos que está contemplado en el numeral 4 de la ley. Vamos al tercer elemento esencial de la compañía, número 4, el capital. Y nos dice, la escritura social tiene que expresar cuatro, el capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en créditos o en cualquier otra clase de bienes, el valor que se asigna a los aportes que consistan en bienes muebles o inmuebles, y la forma en que debe hacerse el justiprecio de los mismos aportes en caso que no se les haya asignado valor alguno. Como hemos planteado en otra jornada, y aquí lo vamos a hacer bastante acotado, eh, acá no hay una diferencia importante con la sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, lo que se dice de la sociedad colectiva comercial se replica respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, insisto, porque no hay una modificación en este punto en la ley del ramo. Hacer notar, como indicábamos hace un par de clases atrás, que el Código de Comercio se refiere en especial a la obligación que tiene el socio capitalista de efectuar el aporte. No menciona, como decíamos, el socio industrial, pero vuelvo a reiterar que no hay obstáculo legal alguno en realizar aportes por parte de los socios industriales. ¿Ya? Que no se confunda también, como se indicó, que no se confunda el aporte del socio industrial con el trabajo ordinario que realiza en una sociedad o en la administración de la sociedad, ¿ya? Tampoco es obstáculo que el aporte se pueda realizar por un socio parte en capital, parte en trabajo. El aporte, como también indicamos en su momento, y nos lo vuelve a reiterar la norma, puede realizarse en dinero, puede realizarse en bienes, muebles, inmuebles, corporales o incorporales, ¿ya? Eh, Puede realizarse, como también lo vimos en su momento, en dominio, puede realizarse en usufructo. Lo que sí tenemos que tener presente es que todos los bienes que se aportan
muebles, inmuebles, corporales, incorporales, en dominio, en usufructo, en fin, distintos del dinero, tienen que ser apreciados, tienen que ser valorados en dinero. La norma nos indica y la forma en que tiene que hacerse el justiprecio de estos mismos aportes cuando no se le ha asignado este valor. Hay que eh, eh, evaluar esos bienes. Ahora, ¿cómo se hace esa apreciación? Lo ideal es que se haga, como decíamos, de común acuerdo entre los socios, pero hacía presente yo la importancia de que esta valoración también tome en consideración aspectos objetivos y no caigamos, como decíamos en algún momento, es decir, invento, por ejemplo, que este plumón va a tener, lo aporto y tiene un valor de 2 millones de pesos. Eso las partes se pusieron de acuerdo, en fin, pero tampoco es real a un precio de mercado. Entonces, la valoración tiene que realizarse por las partes, pero basándose en criterios objetivos, ¿ya? Que digan relación, que tengan una consonancia, una correspondencia con elementos objetivos. Ahora, con respecto a a la valoración del aporte en industria, también indicábamos que es importante tener presente que son los propios socios los que tienen que valorizar el aporte cuando éste se realiza en industria por parte del socio o los socios industriales, ¿ya? Aquí también veíamos en su momento, hay norma especial en el Código de Comercio. Hay norma especial en lo que dice relación con la participación de los resultados. Decíamos en ese momento, artículo 383, que si no se estableció una participación en los resultados, al socio industrial, nos guste o no nos guste, llevaría como participación el equivalente a lo que le corresponde al socio capitalista que efectuó el aporte más módico. La misma situación veíamos en torno a la manera en que se reparten las pérdidas. También veíamos que había una regla especial. A este respecto me gustaría llamar la atención respecto al artículo 406 del Código de Comercio en relación con este socio, el socio industrial. El socio industrial del artículo 406 le impone, del 406 del Código de Comercio, le impone, como vamos a ver, una obligación a este socio industrial. Y esta obligación es que ese socio, es solo el industrial, no puede emprender una negociación que le distraiga su atención social, ¿ya? Eh, bajo la pena, bajo la sanción de que pueda perder las ganancias que hubiera adquirido hasta ese momento. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da esta situación? Revisemos el artículo 406. Nos dice, el socio industrial no puede emprender, leo, negociación alguna que le distraiga sus atenciones sociales, so pena de perder las ganancias que hubiera adquirido hasta el momento de la violación. ¿Y esto por qué se produce o por qué el legislador plantea esta, esta norma? ¿Por qué? Porque el aporte del socio industrial es un aporte de tracto sucesivo, ¿ya? Por lo tanto, no existe un vínculo de subordinación para con la sociedad, de manera tal que entonces si realiza otro tipo de operaciones que le distraigan de su obligación del aporte, en síntesis no está aportando y sabemos que no hay sociedad sin aporte. Entonces, la norma es bastante, en este caso, muy exigente, muy categórica con el socio industrial. Por eso yo les decía, bueno, el socio capitalista, ok, te aporta 5 millones, pero te lo aportó y puede ir a pasear por el mundo si se quiere. En cambio, el socio industrial no puede. Él tiene que estar permanentemente realizando y eso hace nuevamente que la forma en la que se estructure, cómo se redacte, cómo se plasme la idea que tienen los socios al momento de constituir la sociedad es muy importante para el abogado, la abogada que redacta en esa parte ese estatuto, ¿ya? Para efectos justamente de evitar problemas de índole en orden a está aportando o no lo está aportando. Recordar nuevamente que este aporte, el aporte que realiza tanto el socio industrial como el socio capitalista, ambos aportes, decíamos, no tienen sobre todo el socio industrial, no tiene naturaleza de ser un aporte embargable. De allí que reiterábamos nosotros la norma del artículo 380 del Código de Comercio en este punto, que es una norma muy interesante, pero también muy debatida en orden a lo que dice relación con el aporte. Dice, el acreedor personal de un socio no puede embargar durante la sociedad el aporte que estuviera introducido, pero le es permitido solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere para percibirla al tiempo de la división social. Entonces, el aporte es interesante porque, de acuerdo a lo que establece tanto la doctrina como la inmensa mayoría de la jurisprudencia, a pesar de que hay una jurisprudencia minoritaria que plantea lo contrario, no tiene este carácter de embargable. Y no lo tiene porque por esa vía, si lo embargaran, decíamos, ingresaría a la sociedad alguien que es un tercero ajeno
desvirtuando la naturaleza de esta sociedad, que es una sociedad de personas, ¿ya? Y en el caso del aporte industrial, con mayor razón, indicamos que no es embargable, no forma parte del derecho de prenda general, como ya lo mencionamos, no se le considera contablemente, a diferencia de si alguien aporta un bien, y por lo mismo es un elemento que refuerza la idea que indicaba yo en orden a valorizar en la escritura el aporte que se realiza a la sociedad, ¿ya? Ahora, para cerrar este punto, quiero remarcar algo que he dicho también en otras oportunidades. La omisión a lo dispuesto en este numeral 4 del artículo 352, ¿ya? El numeral 4 del artículo 352, y lo mismo se replica para la sociedad de responsabilidad limitada, es un requisito, atención, de fondo, de fondo, ¿ya? Ya sabemos lo que es un requisito de fondo, de manera que la falta, la omisión de este requisito, este numeral 4 del artículo 352, y lo mismo para sociedad de responsabilidad limitada, no se sigue por las reglas de la ley 19.499, sino que por las normas del Código Civil en materia de nulidad, porque es un requisito de fondo de lo que es la sociedad. Recordemos, si vamos a la ley 19.499, el artículo primero nos dice que los vicios, los defectos, dice, relativos al contenido de la escritura, no se consideran vicios formales, sino de fondo, si implican la privación de algún elemento esencial al concepto de sociedad. Y aquí habría la privación de un elemento esencial al concepto de sociedad. Precisamente lo habría porque no hay sociedad sin aporte. Entonces, la falta, la omisión de este requisito de fondo, no es de forma, es de fondo, no se ciñe por las reglas 19.499, sino que por las normas del Código Civil en materia de nulidad, y si me apura, es la nulidad absoluta en los términos del Código Civil. ¿Por qué la nulidad absoluta? Porque recordemos que la nulidad absoluta aplica, conforme a 1681 del Código Civil, ¿aplica cuándo? Aplica precisamente frente a la ausencia de aquellos requisitos que miran a la naturaleza del acto contrato. Y entonces la naturaleza de la sociedad supone la existencia de un aporte. No hay sociedad sin aporte, entonces la nulidad sería absoluta, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta en relación con este punto. Bien. Vamos entonces al siguiente requisito también que decíamos esencial. Esencial porque estamos girando en torno a la idea de que la omisión, la falta, la ausencia, como usted quiera colocarlo, de estos requisitos no puede ser subsanado por el legislador. El último requisito que nos gustaría comentar, y aquí sí acá hay una diferencia y un punto con la sociedad de responsabilidad limitada, es lo que dice relación con el numeral quinto del artículo 352. Numeral quinto del artículo 352 que nos dice que la escritura social tiene que expresar, quinto, leo, las negociaciones sobre que debe versar el giro de la sociedad. Las negociaciones sobre que debe versar el giro de la sociedad. Hemos advertido, hemos hecho presente en otras jornadas que aquí uno puede encontrar en el caso de las sociedades dos tipos de giros. Uno es el estatutario, que se declara en la constitución de la sociedad. Y como he indicado en otras oportunidades, acá la norma es amplia, habla en plural. Las negociaciones sobre que puede versar el giro de la compañía, por lo tanto uno puede tener un giro bastante amplio y aplica, también lo indiqué, aplica para las sociedades de personas la cláusula paraguas, ¿ya? Por lo tanto, no solo está el giro declarado en la Constitución, sino que esta cláusula paraguas, con base a la doctrina francesa, que permite entender que se pueden realizar aquellos actos que de manera directa o indirecta tiendan al desarrollo del giro social, ¿ya? Esto entonces también lo encontramos a propósito de este tipo de sociedades. Pero también encontramos el giro efectivo. Así como está el estatutario, uno, está el giro efectivo. El giro efectivo, como alguien puede intuirlo, se constituye, se forma por la actividad de los negocios que efectivamente efectúa la sociedad en la práctica, que lleva adelante la sociedad en la práctica, ¿ya? También podemos apreciar la existencia de un giro amplio, como ya lo indicábamos, y también la presencia de un giro específico, cuestión que también es muy posible que se produzca. Además, es importante esta mención, como algo hemos adelantado en otras clases, porque nos revela a qué es lo que se va a dedicar la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, te permite establecer, es una sociedad que tiene un objeto lícito y determinado, lo pregunté la tarde de ayer, elementos del objeto,
Tiene un objeto lícito, tiene un objeto determinado, también te sirve para precisar la naturaleza de la sociedad. Es una sociedad civil, es una sociedad comercial, también lo pregunté ayer, es una sociedad mixta, ¿ya? Eso es importante también tenerlo presente. También es relevante este punto porque el giro estatutario determina, algo he adelantado en otra oportunidad, determina la extensión de las facultades del administrador o administradores de la compañía, ¿ya? Te determina la extensión de esas facultades del administrador o administradores. ¿Por qué? Porque salvo pacto expreso, como lo vamos a estudiar, pero nuevamente lo adelantamos, a menos que exista un pacto expreso, el administrador, los administradores solo pueden ejercer las facultades que forman parte del giro estatutario, del giro ordinario de la compañía. Vámonos a esta norma, solamente lo vamos a referir, no lo vamos a analizar en este momento, vámonos al Código de Comercio en este punto. Artículo 387 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que nos dice? 387 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que nos señala? Lo En tengo a la vista. virtud del mandato legal, cada uno de los socios puede hacer válidamente todos los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que ésta se hubiere propuesto. Perfecto. ¿Se fija? En virtud del mandato que la ley le entrega por defecto, cuestión que analizaremos en detalle, los socios administradores, estamos pensando, pueden hacer válidamente actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad. En el giro ordinario de la sociedad. Entonces, reitero, el giro es importante, ¿por qué? Porque me determina la extensión de las facultades del administrador. A menos que lo alteremos, la regla es esta. ¿Cuál? Que los administradores solo pueden ejercer aquellas facultades administrativas, ¿se entiende? Que digan relación directa con lo que es el desarrollo del giro de la sociedad, ¿ya? Y al revés, ahora para el otro lado también es importante. ¿Por qué? Porque le impone la obligación a los socios de que no pueden desarrollar el mismo giro de la compañía, pues no pueden competir con la sociedad. Le está vedada esa posibilidad. Si vamos a la norma del artículo 400, el párrafo quinto del Código de Comercio en ese punto, nos dice el artículo 404, numeral 4, 404, numeral 4 del Código de Comercio, nos dice se prohíbe a los socios en particular, y lo que se dice de los socios colectivos se dice de los socios de la responsabilidad limitada, nos dice explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opera la sociedad y hacer sin el consentimiento de todos los consocios operaciones particulares de cualquier especie cuando la sociedad no tuviera un giro determinado de comercio. Entonces, no pueden competir contra la compañía. Habría una competencia desleal, no lo pueden hacer, la ley lo prohíbe en este numeral 4 del artículo 404, ¿ya? Por lo tanto, entonces también es importante el giro, bien, porque me pone esta obligación de no hacer, me impone una obligación legal de no hacer, la obligación del socio que no puede desarrollar el mismo giro, dado que no puede competir con la sociedad. Ahora, esta falta, nuevamente, la falta, la omisión, el vacío, la ausencia de esta mención, como hemos dicho, tampoco puede ser suplida por el legislador y nuevamente volvemos, este es un requisito de fondo. Es un requisito de fondo, por lo tanto su omisión importa la concurrencia de un vicio que genera una nulidad absoluta en los términos del Código Civil, pongamos el apellido, por falta de objeto. Por lo tanto, no la puedes sanear por la vía de la ley 19.499 porque esa ley está pensada en los vicios de forma. Y este es un vicio de fondo porque la omisión supone que la sociedad carecería de objeto. Y sabemos, yéndonos a las reglas del acto jurídico, que el acto jurídico requiere de objeto. Por eso que es importante, y lo pregunté ayer, ¿qué es el objeto? ¿Cómo se constituye el objeto? Los requisitos, los elementos que forman parte del objeto. Bueno, acá es importante porque si no lo tenemos, habría un vicio de fondo, me acarrea una nulidad absoluta en los términos del Código Civil. ¿Y cuál es el vicio? Bueno, la falta de objeto, precisamente la falta de la carencia del objeto, entonces no puedo echar mano a la de 19.499, ¿ya? Y como también veíamos, lo preguntaba ayer y ya lo hemos revisado en otra jornada, acarrea también, puede acarrear la nulidad de la sociedad si es que el objeto fuera ilícito, ¿ya? También tiene importancia como ustedes lo verán en sus clases de derecho tributario, también tiene importancia este objeto para efectos tributarios, lo veremos el próximo semestre porque también el objeto tiene importancia para efectos de la declaración de insolvencia. Y el ámbito de protección de este objeto, esto es importante tenerlo presente, alumnas, alumnos, el ámbito de protección del objeto es amplio. La protección del objeto social es amplio, porque si tú sientes como abogado, como abogada,
que están vulnerando el objeto, el desarrollo, a lo que en definitiva, el corazón, la médula, a lo que se desarrolla la sociedad, este requisito está incluso garantizado por la vía del recurso de protección e incluso por la vía del amparo económico. ¿Te fijas? O sea, tiene una protección importante, robusta dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, por cuanto, bueno, tenemos efectivamente la nulidad en los términos del Código Civil, pero también podríamos echar mano al recurso de protección y al recurso de amparo económico. Para cerrar este punto, me gustaría destacar lo dicho por la ley de 1918, algo ya mencioné hace un momento atrás, en torno a que la ley nos dice en el artículo 2, inciso segundo, artículo 2, inciso segundo de la ley de 1918 nos dice, estas sociedades no pueden tener por objeto negocios bancarios. Por lo tanto, la sociedad de responsabilidad limitada tiene, al igual que la sociedad colectiva, tiene ciertas restricciones en cuanto al desarrollo del objeto al que se va a dedicar. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada nos dice no puede desarrollar negocios bancarios, pero se queda corta, muy corta en su restricción la ley, porque hay un conjunto, como ya lo he anticipado en otras oportunidades, hay un conjunto de actividades económicas que, pongámoslo ahora en positivo, solo pueden ser desarrolladas por sociedades anónimas, ya sea anónimas especiales o sociedades anónimas pura y simplemente, y por lo tanto, contrario censo, no pueden ser desarrolladas por las sociedades de responsabilidad limitada, ni menos las colectivas comerciales. Por ejemplo, AFP, por ejemplo, administradores de fondos mutuos, los bancos, compañías de seguro, compañías de reaseguro, las bolsas de comercio. Bueno, todas esas son sociedades, son actividades económicas que solo pueden ser desarrolladas por sociedades anónimas, apellidos especiales, ¿ya? Por lo tanto, tampoco pueden ser desarrolladas por la sociedad de responsabilidad limitada. No vaya a creer ustedes, bueno, solamente habla de los bancos, ok, esa norma es del año 23, se quedó corta en ese punto porque hay un conjunto de otras actividades que no pueden desarrollar por una sociedad ni colectiva comercial ni sociedad de responsabilidad limitada. Negocios bancarios, ISAPRE, lo que dice relación con la administradora de fondos de pensiones, la administradora de fondos mutuos, bolsas de comercio, etcétera, no pueden tampoco ser desarrolladas bajo esta figura, este tipo social. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Sí, profesor. Dime. Es respecto al punto anterior y a este, nosotros decíamos que la nulidad acá se cargaba por ser el objeto. En el punto anterior hablábamos que es porque iba en contra de la naturaleza especie del acto contrato, pero el aporte he leído en algunos apuntes que es lo mismo que las negociaciones, pero acá usted difiere, ¿no? Necesito saber cuál es la diferencia entre el punto anterior y este punto. Claro, porque el aporte dice relación con el capital que se introduce por parte de los socios de la compañía. Recordemos que en el caso de las sociedades de personas, el capital es equivalente da lugar al interés social y va en función del aporte, ¿ya? Por lo tanto, el aporte es un requisito esencial, un requisito importante. No hay sociedad sin un aporte y por lo tanto, entonces, en ese sentido, la falta del aporte, ya sea por la vía de un aporte de capital o un aporte industrial o mixto, da exactamente lo igual. Ese es el que se aborda en el numeral 4 cuando nos habla del capital que introducen los socios, con la reiteración nuevamente de que allí se menciona exclusivamente un tipo de aporte. ¿Cuál? El del socio capitalista. No se referencia al socio industrial, pero no hay obstáculo que haya aporte por la vía de un socio industrial. Entonces, si no hay aporte, si no se produce en este caso el aporte, claro, hay algunos textos que lo establecen como la falta del objeto, pero el objeto entendido como cosa, ¿ya? Por eso que yo hice presente al comienzo de la materia, y creo que también lo menciono en el apunte, que la voz objeto tiene una doble correspondencia. Está tomada como una cosa que se puede susceptible de ser aportada, por eso la ley habla de objetos u objetos que se pueden aportar, ¿ya? Pero también acá está tomada en un doble sentido de objeto como el giro, las negociaciones sobre las que versa el giro de la compañía, es decir, cuál es la actividad económica que va a desarrollar la compañía. Entonces está tomada en esos dos, en un doble sentido en alguna literatura jurídica sobre el punto. Por eso que reitero, yo lo prefiero separar en aporte, entender el numeral 4 como el aporte al que tienen que referenciar los socios, y este otro de acá al objeto puro y duro, que es el objeto social o el giro de negocio, como tú lo quieras llamar, para el desarrollo de la compañía. Ambos son,
elementos de fondo. La ausencia de estos nos lleva inmediatamente a las normas del Código Civil y no a las normas de la 19.499, por lo que ya expliqué, y en ambos efectivamente hay una relación directa con lo que plantea el 1681 del Código Civil en torno a la naturaleza del acto o contrato. Entonces, en la primera parte, porque bueno, tiene que haber un aporte, y en la segunda parte, porque tiene que efectivamente haber un objeto a lo que se va a dedicar, a cuál es al giro al que se va a dedicar la actividad. Por eso yo hacía presente en su momento, ojo con el objeto de la obligación, el objeto del contrato al que se dedica la sociedad, son aspectos diferentes dentro del estudio. Pero esa es como podría yo hacer la diferenciación que usted me pide. Me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia uno, cuál diferencia el otro? Esa sería la diferencia. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bien, entonces estamos en el numeral quinto y con esto cerramos entonces lo que son las menciones esenciales, reiterando qué es lo que se entiende por mención esencial. Comencemos entonces ahora con las menciones no esenciales. Reiterar que la no esencialidad pasa o está dada porque el legislador suple la falta del pacto convencional. O sea, la ausencia no vicia nulidad del contrato. Entonces, si el día de mañana pregunto, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con tal mención no esencial? Eh, ¿Se aplica la 19.499? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la falta de esa mención no vicia nulidad del contrato, toda vez que el legislador es el que llena ese vacío. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo en consideración o tenerlo presente, a diferencia de lo que veníamos mencionando hace un momento atrás, en que había menciones no esenciales, menciones esenciales, algunas con características de servicios de forma y otras con características de servicios de fondo, y ahí está naturalmente por cuál uno se va a guiar y cuál va a ser la sanción por la falta de esa mención. Comencemos entonces con las menciones no esenciales. La primera mención no esencial es la que está en el numeral tercero del artículo 352. Artículo 352, numeral 3. Nos dice la escritura social debe expresar, 3, los socios encargados de la administración y el uso de la razón social. No es esencial, no es esencial esta mención porque la falta es suplida por el legislador en los artículos que vamos a ir revisando. Artículo 371, a propósito de la razón social, nos dice, solo pueden usar la razón social el socio o socio de quienes se ha conferido tal facultad en la escritura respectiva. En defecto de una alegación expresa, todos los socios podrán usar la firma social. ¿Te fijas? Entonces ahí hay una mención no esencial. Si no lo indico, la norma del 371 me dice, todos los socios son los que van a usar de la razón social. Lo mismo respecto de la administración de la compañía. Artículo 384, como lo vamos a estudiar, nos dice, el régimen de la sociedad se ajusta a los pactos que contenga la escritura y en lo que no se hubiere previsto en ello a las reglas que a continuación se expresan. Entonces, primero queda entregada a la administración a lo que indiquen los socios. En lo que callen, aplican las normas por defecto de este párrafo cuarto, artículo 384 y siguiente del Código de Comercio. Y como indicábamos hace un momento atrás, la administración va a estar entregada, si nada se dice, va a estar entregada a todos los socios de la sociedad. Y lo mismo se aplica para la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Nos dice el 385 del Código de Comercio, solo lo leo, después lo vamos a estudiar. El 85 dice, la administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los socios, y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños. ¿Te fijas? Entonces, tanto la administración, cláusula no esencial, queda entregada a todos los socios, el uso de la razón social, cláusula no esencial, también queda entregada a todos los socios. Entonces, la administración y el uso de la razón social pasan a ser un elemento de carácter no esencial, toda vez que puede ser llenado por parte del legislador en aquello que el estatuto social calle, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, hay que tenerlo presente, como lo vamos a estudiar en detalle a propósito de la administración, que es el elemento central, lo que refiere a la gobernanza de la sociedad, es el elemento central muy importante, es lo que está el día a día de la compañía, y esto es lo que más te van a preguntar el día de mañana. Bueno, obviamente lo pregunto en la prueba, pero lo que más te va a preguntar el día de mañana un cliente es justamente aspectos vinculados con la administración y la gobernanza de la sociedad, ¿ya? Y por eso que es importante tenerlo muy, muy claro, ¿ya? En este punto, insisto, no hay una norma expresa, no hay una norma que difiera
en relación con la sociedad de responsabilidad limitada en materia de administración. Muy por el contrario, se guía por las normas de la sociedad colectiva comercial. Bien, segunda cláusula no esencial dentro de la escritura de constitución, numeral sexto, 352, numeral sexto, la parte de beneficio o pérdidas que se asigna a cada socio capitalista o industrial. Entonces, una segunda cláusula no esencial es la que está mencionada en el numeral sexto del artículo 352, la parte de los beneficios o las pérdidas que se le asignen a cada socio, sea industrial, sea capitalista. Esta es una mención también importante, esta es una mención que es de fondo, ¿ya? Establecido en el contrato de sociedad, en el sentido que, como estudiábamos, aquí está indicado el mecanismo de cómo se reparten los beneficios y cómo se soportan las pérdidas. Pero no es una mención esencial porque el legislador suple esta ausencia, ¿ya? Y estas normas, la ausencia, cuestión que ya en su momento referimos, ya la estudiamos, están contenidas en el artículo 382 y 383 del Código de Comercio, el 382 para el socio industrial y el 383 para el socio, perdón, 382 para el socio capitalista, me corrijo, y 383 para el socio industrial, ¿ya? Entonces, si bien es un elemento de fondo del pacto social, decíamos, no puede haber sociedad sin repartición de beneficios, ¿ya? Pero, si bien es cierto, es una mención de fondo, no es esencial porque el legislador suple esta ausencia en estos dos artículos, 382 y 383 del Código de Comercio, y en este punto tampoco hay una eh, mención especial, salvo lo que decíamos hace un momento atrás del artículo 4, en torno a que la firma social, si no incluye la palabra limitada, hace solidariamente responsable a todos los socios de las obligaciones sociales. Bien, otra mención es una tercera mención en la que encontramos en el artículo 352, numeral séptimo. Dice, la época en que la sociedad debe principiar y disolverse. La época en que la sociedad debe principiar y disolverse. Esta no es una mención esencial que establece el legislador, por el contrario, esta es una mención que está contenida en el Código Civil, a propósito de las principales cláusulas del contrato de sociedad, artículo 2065 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 2065 del Código Civil? Lo voy a poner de otra manera. ¿Quiénes son los primeros llamados a establecer cuándo la sociedad comienza? Los socios. ¿Quiénes son los que están llamados a establecer causales de disolución? Los propios socios, naturalmente. Este numeral, este numeral séptimo le entrega a los socios precisamente la idea, como lo vamos a revisar, en relación a que podrían ellos establecer una causal de disolución, pero principalmente pensada en el plazo. En eso es a lo que quiero abocarme. La redacción, y aquí me estoy adelantando un poco a la materia que vamos a abordar en un par de clases más, la redacción de este numeral séptimo está girando en torno a la idea, y el 2065 del Código Civil un poco responde a esa clave, está pensando en el plazo de la compañía, ¿ya? Por eso que nos dice cuándo comienza, cuándo se disuelve. Sí, pero hay por lo menos unas 12 o 13 causales de disolución que vamos a estudiar. No está pensando en las 13 causales, está pensando fundamentalmente en la causal que vive relación con la llegada del plazo. Y en ese sentido, entonces, que uno puede entender que no es una mención esencial y que por lo tanto la omisión de los socios en ese punto se suple por el artículo 2065. ¿Qué es lo que nos dice el 2065 del Código Civil? Nos dice, no expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, ¿te fijas? Ni plazo o condición, ¿ya? Se entiende que principia a la fecha del mismo contrato. En este caso sería a la fecha de la escritura de constitución. Y no estableciéndose plazo o condición para que tenga fin, cuando se entiende contraída por toda la vida de los socios, salvo el derecho de renuncia. Entonces está pensando en el plazo fundamentalmente y en ese sentido dice, bueno, si no se pactó un plazo, ¿ya? La regla será que la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios, ¿ya? Por eso dice, se entiende contraída por toda la vida de los asociados. Claro, entendiéndola a la vida en general
por el de las personas naturales. Pues sabemos que las personas jurídicas no mueren, las personas naturales pueden morir, muerte presunta, muerte natural, pero son las que fallecen, no así naturalmente las personas jurídicas. Y el Código de Comercio vuelve a reiterar esta misma idea, es decir, en orden a que la sociedad tiene que comenzar cuando se ha constituido, ¿ya? Eh, y por lo tanto entonces pasa a tener esta característica de ser sociedad una vez que se ha firmado la escritura de constitución. Ahí se entiende que la sociedad tiene esta vigencia, es decir, se retrotrae a la fecha de la respectiva escritura, se cumplen todas las solemnidades legales y la sociedad entonces, ¿cuándo comenzaría? O habría comenzado retrotrayéndose al momento en que se firmó la escritura. Ya, pero aquí hay una regla que cambia en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, que la sociedad de responsabilidad limitada no concluye con la muerte de alguno de los socios. Aquí, reitero, se produce una modificación a lo que plantea eh, el código civil en este punto. Leamos el artículo 4, inciso segundo de la ley 3.918. Artículo 4, inciso segundo. ¿Alguien lo tiene a la vista? De la ley 3.918. Sí, por favor, el artículo 4 en su inciso segundo. La mujer casada y separada, ese, El artículo 4 de la ley 3.918 en su inciso segundo. En lo no previsto, ya lo vi. En lo no previsto por esta ley o por la escritura social, estas sociedades se regirán por las reglas establecidas para las sociedades colectivas y les serán también aplicables las disposiciones de los artículos 2104 del Código Civil y de los artículos 455 y 456 del Código de Comercio. ya, gracias. Entonces, si uno va al artículo 2104 del Código Civil, dice, la estipulación de continuar la sociedad, leo, 2104 del Código Civil, la estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto se subentiende en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble, para el laboreo de minas y en las anónimas. Y acá también entonces respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Entonces, en este punto, cuando la norma nos dice la época en que la sociedad debe principiar, la época en que la sociedad debe disolverse, está pensando principalmente en las sociedades que se pactan a plazo, 5 años, 10 años, N años en el tiempo. Bien, y ahí los primeros llamados a establecer esa duración de un plazo, por ejemplo, 5 años, son los socios, ¿ya? Si los socios nada digieren en relación a cuándo se disuelve, insisto, pensando en el plazo, la sociedad se disuelve, la colectiva comercial, se disuelve a la muerte de alguno de los socios, persona natural, ¿ya? En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada cambia esa regla, altera esa regla del 2000, del 2065 que leíamos recién, y la cambia por la norma que leyó el compañero, el 4 inciso segundo de la ley 3.918 sobre sociedad de responsabilidad limitada, reenviándonos al Código Civil en el 2104, indicando que la estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto también se subentiende en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, pensando en el plazo de una sociedad de responsabilidad limitada, la falta de plazo supone que la sociedad no concluye con la muerte de uno de los socios. Al revés, si muriera alguno de los socios, uno o más de los socios, la norma dice que, a menos que se estipule lo contrario, la sociedad se entiende que continúa con los herederos del difunto. Continúa con los herederos del difunto. Esa regla nosotros, reitero, no la encontramos en la colectiva comercial, entonces ahí hay una modificación, ahí hay una variante de lo que encontramos en el caso de las sociedades colectivas comerciales si uno las compara con la sociedad de responsabilidad limitada. No sé si se entendió, si quedó no poco claro o hay alguna duda en ese punto. Insisto, esto no lleva a pensar, a creer que solo hay una causal de disolución. Hay muchas causales de disolución, como veremos en el Código Civil, solo que está pensando fundamentalmente en la causal que es el plazo. Por eso que nos reenvía a la norma del 2065, que es la vida de los socios
sobre todo la colectiva comercial, no así en la de responsabilidad limitada, en que no existe esa limitante y por lo tanto la muerte de uno de los socios supone que la sociedad continúa con los herederos del difunto. Bien, otra cláusula, otra cláusula que no tiene el carácter de esencial en el Código de Comercio, es la que encontramos en el artículo 352, el numeral octavo, que dice la cantidad que cada socio puede tomar para sus gastos particulares. La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos particulares. Ya expresábamos en otro momento, expresábamos en otra jornada, en otra clase, que la forma en la que se distribuyen las ganancias de los socios en las sociedades de personas, fundamentalmente está pensado el retorno de esa inversión bajo la figura del beneficio que le arrojó, le produjo la sociedad a esos socios. ¿Se produce cuándo? Se produce cuando la sociedad se disuelve y liquida, ¿ya? O sea, muy allá en el tiempo, ¿ya? A diferencia de las sociedades de capital, fundamentalmente la anónima, en que la ley obliga anualmente a distribuir dividendos. Acá no, ¿ya? Entonces, en esa lógica es que decíamos, bueno, ¿y cómo los socios pueden entonces retirar dinero a cuenta, hay un crédito a cuenta de esa potencial utilidad que puede darse muy allá en el tiempo? Bueno, a través de pactar esta cláusula que tenemos en el artículo 352, numeral octavo, pactar una cantidad anual que cada uno de los socios pueda tomar para sus gastos particulares. Si se omite esta causal, los socios no deberían tomar dinero para sus gastos particulares, salvo naturalmente este acuerdo en contrario que tiene que estar pactado en la escritura de constitución o en una de modificación. Y la sanción, como ya referíamos muy someramente, la encontramos también en el artículo 404 del Código de Comercio, 404, numeral primero, que habla de que se prohíbe a los socios en particular extraer del fondo común, leo, mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares. Entonces, recomendación, efectivamente indicar, señalar que se puede establecer una cantidad, una suma reajustable en el tiempo, porque 1 millón de pesos el año, invento, el año 2024, probablemente en 20 años más no sea el mismo 1 millón de pesos en cuanto a su poder adquisitivo, toda vez que hay vaivenes de la economía que se expresan en la inflación. Entonces, lo ideal es que se redacte la cláusula en torno a tomar esa cantidad reajustada por IPC o por el índice que le sustituya al momento de el retiro, ¿ya? Para que no te quedes casado con que 1 millón de pesos y después hay una pérdida del poder adquisitivo conforme transcurre el tiempo. Reitero, cláusula entonces tampoco que es una cláusula no esencial y que no tiene una modificación en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Luego tenemos la otra cláusula no esencial del artículo 352, es la que refiere a numeral 9 del artículo 352, la forma en la que ha de verificarse la liquidación y la división del haber social. Acá los primeros llamados a establecer cómo se va a producir la liquidación, cómo se va a dividir el patrimonio de la compañía una vez que se dé origen a una causal de disolución, son los socios, ¿ya? He expresado en otras oportunidades, lo vuelvo a mencionar, que la liquidación es la consecuencia de la disolución. Entonces, uno podría decir, parafraseando, como también lo he indicado en algún momento, la disolución sería la muerte de la compañía, la liquidación sería el funeral, ¿ya? Entonces, acá la norma está hablando de la manera en que se verifica la liquidación de la sociedad. Hay una causal de disolución y posteriormente hay una liquidación. ¿Qué es la liquidación? También lo mencionaba grosso modo desde el semestre pasado, lo indicaba, lo volvemos a revisar ahora. Vamos a darnos cuenta que la liquidación es un conjunto de actos complejos que lo que buscan en síntesis es ¿qué cosa? Hacer pago de las obligaciones pendientes al momento de la disolución de la compañía, hacer frente a las obligaciones que tiene la compañía con sus acreedores sociales a un momento X, cual, al momento de la disolución, y posteriormente, naturalmente, distribuirse las utilidades o soportar las pérdidas por parte de los socios derivado de la liquidación. Eso, reitero, muy en síntesis de lo que vendría la liquidación. Entonces, los primeros llamados a establecer la forma en que se va a liquidar, cómo se va a llevar a cabo la división del patrimonio social son los socios. Si nada indicaran, hay todo un párrafo a ese respecto que va del artículo 407 al 418 del Código de Comercio que establece las normas en las que se produce esa liquidación. Por eso que entendemos que no es una cláusula esencial,
y que su ausencia es suplida por el legislador en aquellos puntos en que las propias partes no lo hayan pactado, no lo hayan establecido, no lo hayan indicado así. Tampoco encontramos en la ley 3.918 una regla que altere esta división o liquidación de la compañía. Por lo tanto, nos remitimos a las normas del Código de Comercio en ese punto, como también lo estudiaremos, lo revisaremos. Bien, nos queda entonces en décimo lugar otra cláusula no esencial. Dice, si las diferencias que les ocurran durante la sociedad deberán ser o no sometidas a la resolución de arbitradores, y en el primer caso, la forma en que debe hacerse el nombramiento. Este tipo de materia es una materia, alumnos, alumnas, de arbitraje forzoso. Es de las materias que establece el legislador, que es de arbitraje forzoso, ¿ya? Por lo que lo menciona expresamente el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 227, numeral 4, ¿ya? Que lo señala expresamente así. Dice, leo, deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes. Número 4, las diferencias que ocurrieran entre los socios de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva o en comandita comercial o entre los asociados de una participación en el caso del artículo 415 del Código de Comercio, ¿ya? Y lo que se dice de la colectiva se dice también, como decíamos, de la sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, esta es una materia de arbitraje obligatorio, ¿ya? Y esto básicamente lo que se busca por parte del legislador en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código Mercantil, lo que se busca justamente es que sea una herramienta legal que permita a los socios, que permita a las partes, ¿qué cosa? Evitar que ciertas materias sean conocidas por parte de los jueces de letra por la complejidad del asunto, por el tipo de materia que se va a someter. Por eso habla de diferencias que le ocurran a ellos naturalmente en el desarrollo de la actividad, fundamentalmente de índole jurídica, para evitar entonces todas las complicaciones propias de un juicio ordinario, con sus incidentes, en fin, y así entonces se le entrega este asunto a un sujeto que tiene, a un árbitro que va a tener una justicia mucho más flexible, eficiente, técnica, mucho más abocada a lo que dice relación con el punto en conflicto. Ahora, en este sentido, la norma, reitero, parto de la base de que es arbitraje obligatorio. ¿Qué pueden elegir los socios conforme a este numeral 10? Lo que pueden elegir los socios, nos dicen, es la calidad del árbitro. Es decir, si va a tener o no va a tener la facultad de arbitrador, ¿ya? Recordemos que el árbitro arbitrador, materia que ustedes vieron o verán o están viendo, no lo sé, en sus clases de derecho procesal, el árbitro arbitrador es un árbitro que actúa como amigable componedor y por lo tanto tiene una flexibilidad en su procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, no es un árbitro, no es como ocurre con el arbitraje de derecho, que es prácticamente tener un juez aplicando la misma norma, la misma nomenclatura propia de un procedimiento ordinario de mayor cuantía. Acá no, un árbitro arbitrador, por lo tanto, tiene mayores facilidades que le entrega a las propias partes en cuanto al procedimiento, a la forma en la que se va a llevar a cabo fundamentalmente, insisto, el procedimiento. El procedimiento es flexible, la sentencia es apegada a derecho, pero el procedimiento es flexible, ¿ya? Por lo tanto, acá son las partes las que deciden, los socios son los que deciden en la escritura o pueden modificarla, porque esta materia también todo esto es dinámico, si someten o no a la calidad del árbitro a facultades de arbitrador, ¿ya? Y cómo se va a realizar el nombramiento. Pero si nada se dice, si nada se ha señalado respecto a la calidad del árbitro por parte de los socios, opera por defecto la regla del Código Orgánico Tribunal en el artículo 235, que establece que se rigen por las reglas de un árbitro de derecho. El artículo 235 del Código Orgánico de Tribunales expresamente lo dice. Si las partes, leo, no expresaren con qué calidad es nombrado el árbitro, se entiende que lo es con la calidad de árbitro de derecho. Por eso que te digo que el árbitro de derecho es tener prácticamente replicado a un juez en el desarrollo de un pleito de índole comercial. Por lo tanto, mi consejo siempre en ese sentido es que se establezcan facultades de arbitrador porque, reitero, es mucho más flexible, mucho más dinámico el juicio en lo procedimental. Entonces uno puede perfectamente en mi calidad de árbitro, he sido árbitro en más de alguna oportunidad, afortunadamente he tenido esa posibilidad,
eh, la facultad de arbitrador te permite realizar cosas que no puedes realizar en un procedimiento ordinario. Notificar, por ejemplo, por correo electrónico, bueno, el día de hoy se puede hacer conforme al código orgánico al CPC, se pueden notificar todas las resoluciones si se quieren por correo electrónico, salvo la sentencia, por ejemplo, que se puede decir, bueno, la vamos a notificar por cédula, puedes aceptar mensajes de WhatsApp como a lo mejor una materia probatoria, cuestión que el Código de Procedimiento Civil no te da esa posibilidad. Podrías hacer entonces varias dinámicas, tomar audiencias de manera telemática, en fin, hay varias cosas desde el punto de vista procedimental que se facilitan mucho con esta herramienta del árbitro arbitrador, ¿ya? Y a ese respecto, entonces, hay que tomar en consideración lo que nos dice esta norma y tomar en consideración lo que nos dice finalmente en este punto el artículo 415 del Código de Comercio a propósito del arbitraje, 415 del Código de Comercio a propósito del arbitraje, que nos dice: si en la escritura social se hubiera omitido hacer la asignación que indica el numeral 10 del 352, que es lo que estamos viendo en este momento, se entenderá que las cuestiones que se suscitan entre los socios, ya sea durante la sociedad o al tiempo de la disolución, serán sometidas a compromiso. Entonces, son sometidas a materia compromisoria. El compromiso es la materia en la que versa el arbitraje, y eso se plasma en una cláusula compromisoria, que son cosas distintas, tienen un punto de conexión, pero son cosas diferentes. Entonces nos dice, hay que someterla a compromiso, por eso que enfatizo que las materias, y esto es muy preguntado en el ejercicio profesional, las materias, las diferencias que ocurren entre los socios son sometidas a arbitraje. Por lo tanto, si el día de mañana te llega una demanda de uno de los socios, o uno o más de los socios, a un procedimiento ante un juez de letra, mi primera recomendación, y esto es gratis, ineptitud, en ese sentido, presentar una excepción de incompetencia, ¿ya? Por cuanto el Código Orgánico de Tribunales te exige que estas materias vayan a sometimiento de arbitraje. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es válida hacer presente la incompetencia de ese juez letrado para estos fines. Bien, y para ir cerrando, nos quedan escasos 10 minutos, para ir cerrando en este punto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda en relación con ese punto. Esta es una materia muy, muy interesante, lo del arbitraje, que da para un curso referente justamente a esta materia, al árbitro. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Numeral 11, el domicilio de la sociedad, es una séptima cláusula, está en el numeral 11, el 352, una séptima cláusula de naturaleza no esencial. Antes de la dictación de la ley 19.499, que es del año 97, esta era una mención esencial, lo dije en algún momento, era una mención esencial, hoy día no es, desde el año 97 para acá, no es una mención esencial, se suple por parte del legislador, de manera que si no se indica el domicilio de la compañía, el legislador entiende que el domicilio de la sociedad corresponde al lugar en que se otorgó la escritura pública. Revisemos el artículo 355 del Código de Comercio. 355 del Código de Comercio, por favor. Si en la escritura social se hubiera omitido el domicilio social, se entenderá domiciliada la sociedad en el lugar de otorgamiento de aquella. Correcto. Entonces, tenemos que a partir de esto es una modificación, como ustedes tienen ahí, a partir del año 97, y por lo tanto, entonces, nos dice la norma que si la escritura social se omitió, se entiende que está domiciliada en el lugar en que se otorgó la escritura de constitución. ¿Ya? Por lo tanto, no es una mención al día de hoy esencial. Y por último, una octava cláusula no esencial es la que tenemos en el numeral 12 del artículo 352, que nos habla de los demás pactos que acordaren los socios. Este tipo de pactos tienen que ser naturalmente lícitos, no pueden desnaturalizar el tipo de sociedad, poniendo en riesgo naturalmente el tipo social que se traten. Por lo tanto, no pueden estos pactos implicar contravenir requisitos de fondo, de existencia, de validez especiales del contrato de sociedad. Te pongo un ejemplo: no podría una sociedad de responsabilidad limitada pactar que la responsabilidad de los socios va a ser solidaria. No podría, porque justamente sería un pacto que atentaría contra el tipo de sociedad que se trata, salvo la sanción que veíamos en el numeral, en el artículo 4 hace un momento atrás, en lo que refiere a la responsabilidad que tienen los socios. Yo agregaría como un elemento diferente a lo que venimos mencionando,
lo dispuesto en el numeral 2, perdón, en el artículo 2 de la Ley 3.918. Es decir, que en este tipo de sociedades necesariamente tiene que estipularse, tiene que indicarse, ya sea que la sociedad de responsabilidad limitada sea civil, sea que la sociedad de responsabilidad limitada sea comercial, cualquiera de las dos, tiene que pactarse la escritura que la declaración personal de los socios en torno a su responsabilidad queda limitada a su aporte o a la suma que a más de estos se indique. ¿Ya? Si uno revisa el artículo 2 en su inciso primero de la Ley 3.918, esta es una mención que tiene que estar expresamente estipulada en la escritura. ¿Qué cosa? La declaración de que la responsabilidad personal de los socios, sean socios persona natural, sean socios persona jurídica, da lo mismo, está limitada al monto de su aporte o bien a la suma que a más de ese aporte se establezca en la escritura. Entonces, ahí donde un socio aportó 5 millones, no responde a las obligaciones sociales más allá de la suma de lo aportado por los 5 millones. Entonces, si las obligaciones sociales superan esa cuantía, ese socio, esa socia tiene limitado su responsabilidad por las obligaciones sociales a ese monto, limitó su riesgo a esos 5 millones. Y si ya los enteró en arcas sociales, no responde más allá que el monto que se indicó en la escritura y que se entregó. O bien nos dice la norma a una suma que a más de ese aporte se indique. Entonces, allí donde yo aporte 5, voy a responder por 10, no hay ningún problema. Lo que no puede ocurrir nunca es que allí donde yo aporte 5, responda por 1. ¿Ya? Eso la norma lo impide. Lo que puede ocurrir es que a lo menos el piso tiene que igualarse al monto de, en este caso, del aporte, limitado al monto del aporte o a una suma superior. Hago presente, cuestión que también es muy consultado, hago presente que no hay obstáculo en que un socio pueda aportar 5 en una sociedad de responsabilidad limitada y responder por 10. Pero eso no significa que aportó 10, no, aportó 5. Bueno, ¿y qué pasa con los otros 5 para llegar a 10? Esos otros 5, ese delta de 5 para llegar a 10, bien, esos segundos 5 no es aporte, es una garantía que se entrega a los terceros en torno a que, si bien aporte 5, responderé por 10. ¿Correcto? Es una garantía que se entrega a fundamentalmente a los acreedores sociales, pero no es un aporte. El aporte es 5. Entonces, sigue siendo ese el aporte, pero hay un monto mayor al aporte por el cual se va a responder personalmente por ese socio o socia, persona natural o jurídica, da exactamente igual en ese punto. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta en relación con eso. Bien, entonces dejemos como título ya esto para la clase posterior del lunes 23, cuando regresemos del receso, porque tenemos receso la próxima semana. Y ahí bueno, usted antes que nos veamos, probablemente ya va a estar las notas y va a estar la pauta de evaluación. Vamos a dejar entonces como este título las modificaciones sociales. ¿Cómo enfrentar las modificaciones a la sociedad? Hemos dicho en más de una oportunidad, me han escuchado decirlo en esta clase, que esto no es pétreo, que es flexible y que por lo tanto perfectamente puede modificarse la escritura social. Bueno, esa es una materia que vamos a afrontar y vamos a revisar tanto en materia de sociedad colectiva como en sociedad de responsabilidad limitada en nuestra próxima clase. Voy a dejar de grabar